Tú dices que la propiedad es tan sagrada que el Estado no tiene ningún derecho a expropiar de las propiedades. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una carretera en medio, obviamente, de toda una gran propiedad privada? ¿Qué debo hacer? ¿Simplemente me abstengo de hacer la Siendo carretera usted, o qué? siendo tú el Estado, Sí, sí, correcto. siendo tú el Estado, Sí, ok, correcto. ok. Bueno, negociar con las personas que viven ahí, porque hay Sí, sí, personas perfecto. viendo ahí, Pero si tienen no una quieren, propiedad, si ¿sí? no quieren. Entonces no puedes hacerla. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número uno de análisis sociopolítico en El Salvador, con su anfitrión José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos con invitados especiales nuestras opiniones sobre el acontecer sociopolítico nacional para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa político y social número uno de El Salvador, el podcast Pláticas. En su episodio número 18 este día tenemos con nosotros al licenciado Oswald Chamagua, un joven profesional que está liderando la creación de un nuevo partido político, sin prisas, pero sin pausas, y que está desarrollando una campaña de marketing digital sumamente interesante enfocada a hacernos conocer los principios de este partido que se llama Valores, con ES al final en mayúscula, indicando las siglas de nuestro país, El Salvador. Partido Valores. Lo tenemos con nosotros, lo vamos a entrevistar aquí, vamos a empezar a cruzar algunas ideas con él, juntamente con mi buen amigo, el licenciado Roberto López Geisman, de cuya trayectoria pues no es necesario hablar y que es un habitual coanfitrión de este programa. Buenas tardes, Oswald, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo está esto del partido y cómo lo definirías para que la gente sepa de qué se trata? Gracias, José Carlos, y gracias también por la invitación. Un gusto, don Roberto López, un placer conocerlo y un placer estar con ustedes en esta entrevista. Bueno, Partido Valores es un proyecto político partidario. Busca convertirse en un partido político de línea liberal clásica. Para que nos entiendan los oyentes, es una línea de derecha, una línea que busca poner al Estado en su lugar a cumplir sus funciones propias, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura. Esa es la intención. El lenguaje el mensaje que transmitimos es sencillo, fácil de entender, porque somos políticos, no politiqueros. Y nos tomamos el tiempo de explicarle a la gente de qué se trata. Tenemos un proyecto, un programa de gobierno que consiste en hacer eso, por medio de las leyes, claro, derogándoles principalmente. Creemos que la solución a los problemas que tenemos, como los demás países en la región y en otros países del mundo, tiene que ver con leyes malas. Vamos a ver, Oswald, partidos políticos hay bastantes en el país. Está Partido Nuevas Ideas, Arena, FMLN, Vamos, y Gana, PCN y Nuestro Tiempo con representación en el Parlamento. Y tengo entendido que hay una batería de unos 5 o 10 partidos más que están buscando su legalización en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, daría la impresión que no necesitamos más partidos políticos. Digo, hay bastantes, pero probablemente la respuesta a esta pregunta, si necesitamos partidos políticos, sea así, dependiendo de la naturaleza de este partido. ¿Qué hace que el partido Valores que tú diriges sí sea algo que necesita el país? A ver. Sí, claro. Bueno, el tema es que los partidos están secuestrados por, primero, una falta de principios y valores, carecen de programas de reformas profundas. Todos hablan de igualdad, de mejorar esto, lo otro, de apagar fuegos prácticamente. No hay un discurso político serio, hay un discurso politiquero. ¿Y qué es el politiquero? Sobre todo se enfoca en dos aspectos. Primero, la anticorrupción. Nosotros le llamamos histeria anticorrupción. Es un enemigo. No la corrupción en sí misma, sino la histeria anticorrupción. Pensar que el problema del país es la corrupción y que quitando la corrupción, pues los problemas se van a arreglar. No es así. La corrupción es un síntoma que viene o que deviene debido a que el Estado con todos sus tentáculos quiere abarcar todo, obviamente para poder hacer lo que la gente le exige o le pide y que ellos también prometen, pues se requiere de una ingente, una enorme cantidad de dineros ingresando al Estado, donde en toda esa maraña, en todo ese entramado
de traspasos, transferencias, etcétera, es fácil meter mano. Lo dice el dicho de nuestras abuelas, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores, o también el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, la corrupción es un síntoma. La enfermedad es lo que llamamos estatismo, es decir, el Estado obeso buscando controlarlo todo más allá de sus funciones. Entonces, ese discurso político como tal, en contra del estatismo, en contra incluso de la ideología marxista o comunista que también está infectando a todos los partidos por igual, porque a la hora de leer el manifiesto comunista hablamos de impuesto progresivo, hablamos de impuesto a la herencia, hablamos de educación pública obligatoria, etcétera. Ningún país, ningún partido político tiene un discurso para hacer retroceder todas esas ideas nefastas, sino que por el contrario buscan implementarlas, mejorarlas supuestamente, y eso es una ley. Si tú haces algo mal, si tú haces algo que va en contra de la naturaleza, pues va a salir mal, eso es lo normal. Puede ser que eventualmente en algún momento aparente que funcione, pero eventualmente va a ser un desastre, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, ningún partido político tiene un programa de reformas profundas para hacer retroceder todas estas ideas y derogar estas leyes. Ningún partido político está promoviendo los valores que nosotros promovemos, como es los derechos fundamentales del derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Ningún partido está proponiendo un cambio de sistema, y cuando digo sistema no me refiero al sistema republicano, que es definitivamente nosotros estamos en favor de eso, sino a la perspectiva del Estado controlándolo todo y que creyendo que con más leyes las cosas van a mejorar. Ningún partido tiene una representación ideológica, es decir, esta es nuestra ideología y esto perseguimos. Sí tienen cantaletas, tienen lemas, eslogans de uno u otro bando, principalmente de izquierda, pero no pasan de eso y no presentan a la gente una ideología que la gente puede decir, este partido está en este lado del espectro, estos sí, estos no, etcétera. No lo tienen. Y no representan a la población. Representan algunos grupos pequeños, representan cúpulas. Y si hablamos del partido mayoritario actualmente, el que ha ganado las elecciones presidenciales y de diputados, en realidad no representa a la gente. Simplemente la gente votó por ellos por un revanchismo, por una venganza en contra de los mismos de siempre. Entonces no es que represente al pueblo, simplemente la gente los eligió por esa revancha, pero plan de gobierno nunca hubo ni hay. Entonces, sí somos la opción, o al menos una de las mejores o pocas opciones que ofrece ese cambio de sistema, ese cambio de paradigma y traer cambios sustanciales al país. Bien, vamos a ver. Me dices que lo que te diferencia de los partidos políticos actuales, lo que diferencia el Partido Valores de los partidos actuales es, en primer lugar, la ausencia de valores. Segundo, una visión de la corrupción equivocada, que no la enfocan debidamente como un síntoma que es, sino como un enemigo que hay que embestir. Y en tercer lugar, falta de representatividad. ¿Se me escapa uno? Sí, ideología. Ideología y programa de gobierno. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos por partes. Explícanos brevísimamente, si puedes, esa cuestión. ¿Cómo ven ustedes entonces la corrupción? Ya no cómo la ven los otros, sino cómo la ven ustedes, para que podamos entender bien cuál es la diferencia específica. A ver. Sí, la corrupción es mala. Definitivamente. La corrupción es mala. Claro, ok. ¿Cómo no? La corrupción es mala y es indeseable. Lo que hay que entender es que es un síntoma, no es la enfermedad. Si le diagnostican a alguien una enfermedad, esa enfermedad pues deviene en síntomas. Y hay dos opciones. O se tratan los síntomas, pero la enfermedad no, porque puede ser muy grave, o se trata la enfermedad para erradicar el síntoma. Entonces, la corrupción es un síntoma, no es la enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Es el estatismo. De nuevo, es el Estado queriendo abarcar funciones más allá de las que le corresponden. Ya no solamente dar seguridad, ya no solamente administrar justicia y ya no solamente hacer obras de infraestructura, sino que empezamos a hablar de meterse a la educación, meterse a la salud, meterse a temas de medio ambiente. Para que nos quede más tiempo para los otros puntos, porque tenemos mucho que hablar.
permíteme resumir la cuestión. Tú dices, ustedes dicen, el Partido Valores dice que la corrupción es un síntoma de un excesivo estatismo y que por lo tanto, y estas son mis palabras, en la medida en que reduzcamos el Estado, la corrupción va a ir descendiendo. ¿Ese es el punto? Y que para combatir la corrupción lo que hay que hacer es recortar el Estado y reducirlo a sus dimensiones, a las dimensiones adecuadas, según ustedes. ¿Es correcto eso? Reducirlo a sus funciones propias, correcto. Sus funciones propias. Ni siquiera al mínimo, a sus funciones propias. Eso decimos. ¿Qué opinas brevemente de esto, Roberto? Me parece que hay un concepto interesante dentro de eso, pero hay algo que quisiera remarcar, considero que está tal vez implícito en tu pensamiento, pero no se ha dicho, es que independientemente que el Estado fuera grande, más pequeño, etcétera, siempre habrían niveles de corrupción como desgraciadamente parte de la naturaleza humana. Entonces quisiera subrayar que parte muy importante de la corrupción no solo es el tamaño del Estado, sino el grado de moralidad y de ética de sus ciudadanos. No sé qué piensas al respecto. Totalmente de acuerdo, don Roberto, es un hecho. No hablamos de tener corrupción cero, porque corrupción hay en todos lados. Corrupción hay en las empresas, hay incluso en las iglesias, hay corrupción. Obviamente hablamos de reducir la corrupción a su mínima expresión y por supuesto que tiene mucho que ver con la calidad humana, con los valores morales y los principios de cada individuo, pero en un sistema que está viciado, como ocurre en nuestros países, no solo en El Salvador, es fácil ser absorbido por el tema de corrupción. De repente un jefe dice, firmame esto, y si querés ascender vas a hacer esto, y si no querés hacerlo te va a pasar esto. Entonces el sistema está viciado, entonces fácilmente alguien puede llegar con buenas intenciones, pero el sistema lo absorbe. La otra opción que tiene es salirse y quedarse fuera y en vez de mancharse las manos. Por eso tenemos la lucha contra la antipolítica, que es otro enemigo. El decir, no, los políticos todos son corruptos, todos son sucios, la política es mala. Es un error de concepto. Es la politiquería, es este problema del que estoy hablando lo que la ensucia y la envilece. Entonces, hablamos de que en un Estado reducido a sus funciones es más fácil fiscalizar. Esto es importantísimo, que desgraciadamente la población a todos los niveles sociales e intelectuales está creyendo de que el político es corrupto, que la política es lo peor que hay, cuando al contrario, con los filósofos griegos afirmamos que es la más noble de las posiciones que pudiera haber. Entonces, no es lo mismo el ser que el estar siendo. El estar siendo hay que reconocer con practicidad, con realismo, de que está siendo bastante negativo, pero no por eso vamos a tildar que la política y todos los políticos no sirven o son ladrones. Eso solo persigue que los buenos no quieran entrar a ella y que tengan constantemente, imagínense la locura de pasar tirándole manzanas, huevos podridos e insultos al gobernante, cualquiera que él fuera. Esto sencillamente no puede ser. Está distorsionando la realidad de las cosas. Precisamente, don Roberto, estoy de acuerdo. Vamos a ver, estamos claros entonces. O sea, digamos que el Partido Valores es el único partido que no se va a obsesionar histéricamente con la corrupción utilizándola como bandera de una comunicación de marketing político, sino que va a pretender atacarla de manera efectiva para reducirla a su mínima expresión, de un modo, digámoslo, indirecto, porque es un síntoma y no la causa del problema, reduciendo el Estado. Para pasar a otro tema, Oswald, ¿qué instituciones del Estado se te ocurre que deberían desaparecer inmediatamente y que es un absoluto abuso que existan, sin profundizar demasiado en eso? Bueno, debería desaparecer el Ministerio de Educación, por ejemplo. El Ministerio de Educación, con todo, sí. Porque la educación es una... Espérate, creo que el tema de la educación da para un programa completo y de hecho es tan agresivo y provocador ese planteamiento que vamos a agendar, ojalá sea posible para antes de fin de año, un programa para ver eso. Ok, de acuerdo, pensé que ibas a ir por algo más políticamente correcto, pero bien, ok. Pasemos a lo segundo, de acuerdo, ya entiendo. Digo, perdón, quiero aclararle a nuestros oyentes, a nuestro público,
que el Partido Valores es un partido que se define, corrígeme si me equivoco, Oswald, como liberal clásico. ¿Es correcto? Así es, sí. Bien, eso entiende, eso explica más bien el por qué pone el Ministerio de Educación como algo que debe desaparecer y que me imagino que merecerá los aplausos de los pocos libertarios que hay en nuestro país, que por cierto hay más de los que a veces uno se imagina. A veces no comprenden ellos mismos qué es ser libertario, pero bueno, esto creo que les va a encantar. Sí. Bien, decías que el otro problema, Oswald, es la falta de valores. Vamos a ver, que el partido Arena, que tuvo valores y principios en su momento, ya no los tenga, eso creo que ya es de conocimiento público y no debemos ahondar en eso. Es un partido que dejó sus principios tirados apenas llegó al gobierno y ahora no tiene la más mínima credibilidad cuando habla de absolutamente nada. Así que en eso estamos claros. Que con el partido FMLN, pues creo que no vale la pena que hablemos. Es un partido que está debidamente muerto y sepultado y creo que el pueblo entero lo celebra, excepto aquellos que organizan estas marchas enloquecidas de tanto en tanto. Esos dos partidos definitivamente no tienen principios. Vamos, dice tenerlos, pero en la defensa de los mismos en el Parlamento no se ha manifestado claramente, al contrario, ha tocado las cosas con una ambigüedad que creo que le augura unos pésimos resultados en las próximas elecciones. De Gana no hablemos. ¿Qué otro nos queda? Nuestro Tiempo definitivamente es el partido más pervertido que hay en la Asamblea Legislativa, promoviendo leyes que atentan contra la familia, contra la niñez. Estamos claros en eso. Ahora bien, ¿cuáles son los principios morales? A mí la palabra valores no me gusta porque le da un tinte subjetivista al tema y además tiene un origen heideggeriano del que abomino, pero nos entendemos, no nos clavemos en cuestiones terminológicas. ¿Cuáles son los valores principales que defiende el Partido Valores, Oswald? Nosotros consideramos como valores los 3 elementos pilares del liberalismo clásico, que son gobierno limitado, mercados libres y el irrestricto respeto a la propiedad privada. Esos son los 3 pilares de nuestro partido. Luego podemos hablar de la verdad por delante, podemos hablar de la honestidad, la transparencia, pero los principales son esos 3. Un gobierno limitado a sus funciones propias, como ya dije, mercados libres, que la gente pueda comerciar libremente sin ninguna restricción de parte de un tercero, en este caso el gobierno. Y traducido significa que, por ejemplo, la gente que ofrece servicio de transporte privado, llámese Uber, InDrive, lo que sea, van a poder hacerlo sin ninguna restricción, más que las del mercado. Es decir, si la gente los aprecia, pues van a crecer y prosperar, si no, pues van a desaparecer. Y eso implica también, pues, quitar monopolios como los de los taxis, ¿no? Privilegios o monopolios como los de los taxis, para decir algo, pero van a tener libertad de trabajar sin problemas, de seguir usando sus vehículos. Y el irrestricto respeto a la propiedad privada quiere decir que... Solo termino la idea de Roberto. El respeto a la propiedad privada quiere decir que lo que es mío y nadie tiene ningún derecho de usurparlo. Se acaba de aprobar una ley, si no me equivoco, en la cual el Estado va a poder expropiar terrenos, expropiar casas. Eso es algo nefasto, algo inmoral. Es un robo legal, pero robo al final de cuentas. Entonces, la propiedad privada es algo sagrado, algo clave para la civilización. Y el Estado, entonces, cuando mi propiedad privada es violentada, debe usar todos sus recursos para resarcir el daño y hacer justicia. Esos son nuestros valores. Me voy a reservar una participación relativa al tamaño del Estado, la libertad y la propiedad privada, pero antes quisiera hacerle una pregunta muy puntual basada en lo que he escuchado de sus anteriores videos. En uno de ellos mencionaba que el valor más grande era el valor de la vida. Entonces, tal vez para recordarle a los oyentes o que no tuvieron la oportunidad de oírlo, brevemente esa mención y luego también preguntarle a José Carlos qué opina de lo que usted va a decir ahí. Para hacer la distinción, yo podría hablar de los valores que hablé o principios sobre el derecho a la vida, libertad de propiedad privada, como unos valores personales, individuales, y que hablando colectivamente también, pues, tienen una consecuencia, que llevados a la política implican un gobierno limitado que se dedique a esas funciones de proteger esos 3 derechos fundamentales. Entonces, como partido, tenemos, por supuesto,
esos valores como supremos también. Pero ya hablando del liberalismo clásico como doctrina, hablamos de esos tres valores, llamémoslos en política: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Espero que se haya aclarado un poco mejor. Quiero insistir en el hecho de la vida, nada más, solo en ese que usted decía, licenciado Chamagua, sobre la importancia del valor de defensa de la vida, exclusivamente en este momento. ¿Qué nos puede decir y opinión luego de ¿Qué implicaciones Bueno, sí, concretas tiene para el ciudadano de que para ti, para el partido Valores, el principio de la vida sea el más importante? claro que la vida es algo sagrado, que incluso la ciencia misma confirma que comienza desde la concepción. Por lo tanto, ese individuo debe protegerse, o ese ser que está ahí, para convertirse en persona cuando salga del vientre, debe ser protegido lo más que se pueda por toda la sociedad, incluyendo al Estado. Te lo Y voy a que poner obviamente el te lo voy a Estado poner debe más emplear sencillo todos para sus ir recursos. adelantando, Oswald. Te lo voy a poner más sencillo. Sí, sí, ¿Ustedes están en contra del aborto? sí, estamos en contra del aborto. ¿Admiten alguna causal excepcional para que el aborto pueda tener lugar? Como por ejemplo No, la salud de la madre, etcétera, etcétera. no, no. Ok, Creemos de que es posible luchar por las dos vidas. perfecto. Supongo que también están en contra de la eutanasia. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, sí, yo lo que creo, y no quiero tampoco centrarme en cuestiones terminológicas, entiendo que eso de que la vida sea el valor más importante indica precisamente ese compromiso digamos, en contra de esa agenda globalista de destrucción de la familia y de la vida y de la niñez, entiendo eso. Sin embargo, a mi juicio, el valor de la vida no es el más importante, porque si ese fuera el caso, no valdría la pena ofrendar la vida propia por ninguna causa, siendo que es el más importante. Creo que hay cosas más importantes que ellas, entre ellas Dios, pero entiendo que el planteamiento que ustedes hacen no contradice esto, supongo yo. ¿Es Sí, correcto? sí, por eso, de hecho, muy bueno lo que mencionas, José Carlos. Sí, correcto, porque en el video precisamente yo hago una especie de paréntesis con el tema de la vida y hablo en un sentido de civilización, en un sentido civil. La vida es lo más importante, la vida de mi prójimo, mi vida, mi propia vida, en un sentido humanitario, digámoslo. Pero a nivel personal, la Biblia, por ejemplo, dice: tu misericordia es mejor que la vida. Entonces yo prefiero la misericordia de Dios a la vida, por supuesto. Nos entendemos entonces. Perfecto, pasemos a lo siguiente. Mencionaste algo ahí también entendido. bastante provocador, me gusta. Es la cuestión del sistema de transporte. Yo coincido con los planteamientos de tu partido en el sentido de que no hay por qué ponerle restricciones a las personas que trabajan con Uber. En ese sentido comparto tu criterio supongo que por ahí va la cosa, es decir, uno con su vehículo automotor hace lo que le dé la gana, puede llevar a quien le dé la gana y cobrarle si quiere o no sin necesidad de permiso del Estado. Eso me parece correcto. Y eso tiene como consecuencia que si bien es cierto, hay que deshacer el monopolio de los taxistas, pero cuando hablo de deshacer el monopolio de los taxistas, en realidad a lo que me refiero es a liberar a los taxistas de las restricciones que se les imponen, Exacto. como poner el color de amarillo, que tienen que pagar unas matrículas exorbitantes, etcétera, etcétera. O sea, entiendo la situación. Ahora, a mí me desconcierta un poco, o más bien te hago la pregunta, porque supongo que la respuesta no es obvia, pero tú dices que la propiedad es tan sagrada que el Estado no tiene ningún derecho a expropiar de las propiedades. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una carretera en medio, obviamente, de toda una gran propiedad privada? ¿Qué debo hacer? ¿Simplemente me abstengo de hacer la Siendo carretera usted, o qué? siendo tú el Estado, Sí, sí, correcto. siendo tú el Estado. Sí, Ah, ok, correcto. ok. Bueno, negociar con las personas que viven ahí, porque hay Sí, sí, personas perfecto. viendo ahí Pero que si tienen no una quieren, propiedad, si ¿sí? no quieren. Entonces no puedes hacerla, no puedes hacerla. Tienes que buscar otra forma de hacerla. Conozco varios amigos que van a quedar encantados de escucharte. Hay una caricatura de Bugs Tengo una Bunny. diferencia Ujú. sustancial con eso, pero sé que tendrás Ok. tu público. Roberto, Hay ¿algún, una, algún grito tal de vez recuerdas escándalo frente a esas? un episodio de, Perdón, quizás perdón. recuerdes un episodio de Bugs Bunny, Sí, sí, bueno. perdón, hay un episodio de Bunny donde él tiene su madriguera y justamente hay un tipo que quiere construir y lo empieza a molestar el ruido y todo y le dice: no, que va a pasar la carretera.
Entonces, si viene y le hace imposible la vida el conejo al constructor y al final toda la carretera pasa el anillo periférico alrededor de su madriguera. Estaba diciendo que era un alivio, un orgullo, una esperanza ver a una persona como usted tan ordenada, que tiene ideas muy claras y las está exponiendo. He de decir forzosamente que pese a la cercanía que siento con muchos de sus postulados, definitivamente mi pensamiento no está en el liberalismo clásico. Como eso nos llevaría a otro programa entero y entrar profundo, no voy a hacerlo, pero sí no quiero dejar de mencionar que precisamente el tamaño del Estado está relacionado con la libertad y con la propiedad privada. Pero yo siento que hay un idealismo, que tal vez el idealismo es bueno como signo, como guía, pero lo que no es bueno es la utopía. La utopía es algo inalcanzable de por sí. Y la perfección del ser humano llevaría, así como los marxistas dicen, en el Estado marxista, que es la podredumbre más grande, aún teórica, no es como dicen, no lo hicieron bien ellos, pero si hicieran de acuerdo a los principios marxistas sería lindo, sería peor. Entonces yo creo que el liberalismo tiene unos principios tan bonitos que si se pudieran llevar a cabo, si fueran reales, funcionarían mucho, pero no es así. Entonces no hay que, considero, estamos del mismo lado en cierta forma. Es más fácil concebir a un grupo de personas, como decíamos antes, correctas, inteligentes, capaces y morales, que todo el grupo social lo haga. Eso es un producto de la educación y del tiempo, de manera tal que necesitamos tener más gente capaz, más gente buena, ética, inteligente, para que funcione el correcto manejo y transcurso de la propiedad privada y obviamente a todos los niveles y la libertad como parte indiscutible. Libertad privada, libertad no puede haber sin propiedad privada. Yo no lo considero algo sagrado y total, pero sí de enorme respeto. Está ligado al capitalismo, que es indudablemente la manera más eficaz histórica de producir riqueza. Sin riqueza no se puede haber distribución, ni puede haber más que pobreza y tristeza para la sociedad. No me parece a mí un Estado pequeño o grande, es cosa de medirlo, es cosa de cada momento particular en cada sociedad, pero sí fuerte para que ponga en orden, porque usted sabe la cantidad de gente podrida que hay en la empresa privada, que no son ningunos angelitos, y aquí se trata de trabajar de que el Estado todo y todos los políticos y toda la vida son el demonio, y que la empresa privada son ángeles. Yo no hago señas por ser educado, pero eso no es así, hay que procurarlo. Entonces no se puede ir a un extremo, que tanto es el estatismo total como la falta de Estado que va llevando a la anarquía o lo que modernamente se llama el anarcoliberalismo. Gracias, don Roberto. Usted me ha expresado su ideal de un gobierno compuesto de personas buenas e idóneas y que no fecan, podríamos decir. Bueno, eso para mí es una utopía, ¿no? Por la misma razón de la naturaleza humana, que somos inclinados a cometer hierros, a equivocarnos, a ser tentados, ¿no? A tomar lo que no es nuestro. Me parece una utopía pensar en un gobierno ideal, el Dream Team, ¿no? Los mejores jugadores en el gobierno. No es posible, pienso yo. Por otro lado, también creo que es una utopía el esperar que bajo este sistema las cosas van a mejorar. Ahora, lo que sí hay, por ejemplo, es ejemplos de países que han logrado progresar. No es que necesariamente estas 5 reformas con ese nombre se hayan aplicado ahí, pero sí se han acercado a los valores que son limitar al gobierno, abrir los mercados, desregular, ¿ok? Países como Ruanda, países como, bueno, los 4 tigres asiáticos. Para mí uno de los mejores ejemplos es histórico, el caso de los Estados Unidos en su creación. Era un gobierno limitado. Cuando decimos limitado, pequeño, no quiere decir un gobierno débil, ¿no? Es un gobierno fuerte, pero con sus funciones propias. A mí me gusta poner el ejemplo del guardia de seguridad, del guardaespaldas. Bien, si yo tengo un guardaespaldas, quiero que sea fuerte y que esté súper armado hasta los dientes para proteger mi vida. Pero es mi guardaespaldas, es mi empleado, tiene funciones propias. No lo pongo a cuidar a mis hijas, a llevarme los ahorros, a
a limpiarme la casa, a decirme qué puedo ver, qué no puedo ver. No, le digo que proteja mi vida cuando venga una agresión. ¿Ok? Eso es lo que le digo. Perdón que te interrumpa, porque Y no que si se convierta en empezás, mi secuestrador. perdón, porque si empezás a encargarle ese tipo de cosas a tu guardaespaldas, ya no te va a proteger bien, de hecho. Exacto. Ese es el meollo, José Carlos. Que si empezamos El problema como con hemos hecho, Roberto es que tiene su lucha de toda la vida, más bien la característica que define a Roberto es una lucha de toda su vida en contra de los excesos que es devienen de un entendible. liberalismo. Es entendible y, por Pero cierto, para su paz mental, estamos en contra del anarcocapitalismo. No somos libertarios ni anarcocapitalistas. Sí, creemos que debe haber un orden y leyes establecidas, leyes claras, para que ok, todos compitamos. volviendo al punto, perdón, vamos a ver. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de cómo ha ido evolucionando y desarrollándose el proyecto del Bitcoin como tal en nuestro país? Es decir, ¿qué dirías de él? Los marxistas, Eugenio Chicas y compañía, han salido arremetiendo como toros embravecidos contra un árbol, como que estuvieran ciegos, diciendo que no al Bitcoin, sin condiciones, sin nada, hablando tonterías. ¿Ustedes cómo ven esa situación? Bueno, nosotros tenemos nuestra visión personal individual sobre el Bitcoin. Es una cuestión individual. Es una moneda, si acaso es una moneda, es una cuestión especulativa. Tienes que saber bien cómo vas a invertir, cómo manejarla. Es decir, requiere un conocimiento de alguna manera, quizás no avanzado, pero sí intermedio en temas de tecnología. No estamos en contra del Bitcoin como tal. Nada más medimos los riesgos de su uso y cualquiera que quiera atreverse a usarlo, pues es decisión personal. Sí estamos en contra de la medida de imponerlo, porque sí fue una imposición, sí fue una ley sacada de la manga. Tardaron 2 o 4 horas en aprobarlo porque la asamblea está de adorno, no hubo ninguna discusión, se implementó a la fuerza y ha afectado a muchos ciudadanos. O Ciudadanos han sea que tu perdido dinero. oposición, la oposición de ustedes al Bitcoin es una cuestión meramente formal. En cuanto No al es contra el fondo, Bitcoin. están de acuerdo completamente. No es contra el Bitcoin como tal, es contra el gobierno imponiendo la ley al respecto y peor aún, con la poca o nula transparencia al respecto. Como liberales clásicos, digamos, ¿ustedes apoyarían, por ejemplo, una reforma que permitiera el matrimonio gay? No la aprobaríamos De porque acuerdo. el matrimonio de hecho es una institución civil, no es el Estado quien debería siquiera aprobar o reconocer matrimonios en primer lugar. Ok. Sí estamos de acuerdo, por ejemplo, en las uniones civiles, pero no auspiciadas ni promovidas por el Estado. Ah, perdón, sí aprobarían ustedes, sí estarían de acuerdo con ustedes que se forjara una nueva figura para aceptar uniones, lo que se llaman uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Es que es una cuestión individual, no aceptamos ninguna nueva ley. Ah, Queremos derogar las leyes malas. concepto muy interesante, por cierto, sobre el cual también un programa sería. ¿Ibas a intervenir, Roberto? Sí, quisiera decir, tanto en una de las intervenciones anteriores que vi en otro programa como hoy, que hay algo que es bastante importante, el tratar de la minimización del funcionario, sobre todo, e incluso el empleado público, llamándolo como empleado, ¿verdad? Entonces, del presidente, todos son empleados, nosotros les pagamos el dinero. ¿Quiénes son nosotros? ¿Los contribuyentes, los millonarios o qué? O sea, la minimización moral, física, sociológica del gobernante, a no ser un cero dirigente, un cero líder, sino que un empleado que va a hacer lo que digan, lo que nosotros queremos. ¿Y quién va a hacer eso? Ya se llevan de encuentro hasta la representación. Yo no es que me encante la representación diputadil como está, pero considero que tiene que haber una representación de alguna manera y una elección de alguna manera para tener los gobernantes, los cuales no van a ser, voy a decir la palabra dura porque es duro, choleros de nadie, sino que están llamados a ser dirigentes. Si son malos dirigentes, son malísimos y pueden ser fusilados, pero no van a ser empleados como que van a hacer lo que a mí me dé la gana. Por otro lado, la cuestión del Estado. ¿Qué es el Estado? Una de las funciones principales es ser el garante del derecho. Del Estado de Derecho no se concibe si no hay quien esté detrás. Ese el derecho del Estado velará
porque todas las leyes civiles, mercantiles, de familia, para el caso de lo que estamos hablando, sean cumplidas y van a haber penas. Algunos se transmiten a lo penal. Si en un estado que esté vigilante y constante, caemos en un abuso espantoso de los poderosos o de los tontos o de los partidarios o una anarquía total. En ese caso hay que tener bastante cuidado en la adopción o que la gente no se vaya a confundir con los términos, porque volvemos, sin quererlo, los derechistas de determinada condición le están pasando ideas a la izquierda que van a aplaudir un poco y reflexivamente ese ninguneo permanente que parece ser de parte de los liberales. Y entonces hay un aspecto profundo de la gente de defender que no son nada, pues, ¿verdad? No sé si he sido claro o tú me puedes ayudar a aclarar la idea antes que conteste nuestro amigo Chamagua, José Carlos. No, yo creo que está clarísimo. Oswald. Sí, está claro. Yo la analogía la puse nada más como ejemplo. La analogía no es perfecta como tal. Por supuesto que hay una representatividad, cierto privilegio, claro que sí, honorabilidad. Precisamente por eso no estamos en contra de los políticos ni la política y no nos referimos tampoco a la casta política como ocurre con ciertos liberales o libertarios. Tenemos un sumo respeto por el puesto, por la posición de gobernante y por eso creemos que vale la pena hacerlo bien, hacer estas reformas por la vía política. Últimamente, grupos de izquierda extrema, feministas, radicales, abortistas y antimilitaristas están organizando marchas para protestar contra el gobierno. Las encuestas demuestran que estas marchas, lejos de ayudar a la oposición, la denigran y la... ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Vos crees que es lógico que la derecha, y veo que en sus redes sociales ustedes se definen claramente como derecha, y ustedes derechistas, de liberales clásicos, ¿ustedes participan de esas marchas? No, no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Y lo harán? ¿Tienen considerado? ¿Les parece que es una buena idea eso? ¿Cómo ves esa cuestión? Rápidamente. Bueno, creemos que las marchas bien pueden ser una reacción, pero rara vez es espontánea, perdón, y usualmente siempre son manipulables por ciertos grupos, por ciertos líderes para su beneficio propio. Nosotros creemos que debe haber un propósito. En el caso de que eventual de que nosotros apoyáramos alguna marcha o saliéramos a alguna marcha, sería bajo nuestra bandera y para promover nuestro proyecto. O sea, no aceptarían andarse de cachetes embarrados con gente que contradice claramente sus principios. No. ¿Y qué te parece de los derechistas que creen que eso sí es bueno y hablan de un frente unido? ¿Cuál sería tu juicio? Yo creo que están desorientados porque la marcha como tal es infructuosa. No hablan de presión social, hablan de que están desestabilizando el gobierno, pero en realidad no es así. El gobierno se está fortaleciendo cada vez más y si vemos el caso de Venezuela, ¿cuántas marchas no han habido? Así es. Muy bien, vamos a ver, volvamos al Partido Valores. ¿El resto de la dirigencia del partido es tan joven como tú? Un poco menos quizás, sí, igual o menos, o igual o más joven sería el caso. Bueno, hemos tocado algunos puntos que me parecen sumamente interesantes y que merecen un desarrollo posterior, sobre todo la cuestión educativa. Supongo que vas a hablar mucho o en parte sobre lo del cheque escolar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ok, perfecto. ¿Algún otro punto distintivo que quieras que nuestros oyentes sepan del Partido Valores y que se nos haya quedado en el tintero? Sí, claro. Quisiera preguntar perdón, en la misma respuesta, aunque sea con brevedad. ¿Qué piensan del ejército? Bueno, sí creemos que el ejército no es algo en realidad central a nuestra visión, pero hablando de la defensa y seguridad, sí creemos que el ejército puede o debe existir para la seguridad, para la defensa nacional, la defensa del territorio, contra agresiones externas, contra agresiones extranjeras. Digamos, por lo menos que no lo tienen en su plan de político, la disolución del ejército, como algunos derechistas andan diciendo por ahí de... No. Perfecto. De ninguna manera. Dinos entonces, ¿qué los diferencia? Algunas cosas que se te hayan quedado en el tintero. Bueno, nosotros venimos trabajando, yo personalmente de hace 10 años, en formarme, prepararme, en conocer de política, economía y las demás aristas que requieren esta tarea.
Y el movimiento como tal nació en 2017, cuando yo me uno al Foro Liberal de América Latina. Entonces, no es un proyecto sacado de la manga, no es un proyecto reactivo en contra de la situación actual, sino que venimos trabajando desde mucho antes para poder ofrecer nuestro programa, que es un cambio de sistema. El programa consiste en 5 reformas que deben ser aplicadas de forma simultánea, no gradualmente, sino de choque para que funcionen. Eso por un lado, y pueden buscarnos en nuestras redes. Tenemos sitio web, valores.sb, en Facebook, Partido Valores, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Perdón, el website es valores.sb. Valores.sb, que actualmente es una landing page para nada más inscribirte y recibir boletines que mandamos esporádicamente, y también tener una copia digital un resumen del programa de gobierno que proponemos, del sistema de gobierno que proponemos. Estamos en proceso de actualización de la página. Sí, efectivamente hemos estado platicando varias veces sobre la deriva de las izquierdas y las derechas. Roberto acaba de sacar un video sumamente interesante al respecto. Tengo la certeza, la impresión, la seria sospecha de que la derecha, o lo que otrora decía llamarse derecha tradicional en este país, anda más confundida que un burro en lancha. Y entonces andan arrejuntándose con las izquierdas, queriendo hacer un frente unido tonto e imaginario, hundiendo y cavando su propia tumba en marchas dirigidas por travestis y brujas disfrazadas. Y creo que eso, tú lo dijiste muy, muy claramente y muy educadamente, pues por lo menos son cosas inefectivas. Creo que Venezuela lo demostró clarísimamente. Y dije, y sigo sosteniendo, que la esperanza para la mejora de nuestro país no está en esa disque oposición, que lo único que hace es estar fortaleciendo a su supuesto enemigo. Creo que la esperanza está en estos partidos que van surgiendo, que algún día van a ser legalizados primero Dios, y uno de esos, seguiremos hablando con otros partidos que vienen en camino. La esperanza está ahí, es decir, que en donde sin histerias, con pensamiento, orden, reflexión, paciencia y perseverancia, están aumentando la oferta política en el país con cosas sensatas. Algunas me dejan un poco desconcertado, pero prefiero 1000 veces que alguien diga que la propiedad es sagrada y que hay que defenderla, a que no tengan ninguna posición al respecto, que es lo que ocurre actualmente. Te agradezco mucho, Oswald. Hemos tenido con nosotros a Oswald Chamagua, dirigente, presidente, ¿es el cargo? Presidente, sí, presidente del Partido Valores en formación. Pueden revisar sus redes sociales. Gracias a Roberto, que nos acompañó hoy para debatir con Oswald Chamagua. Pues no se pierdan el siguiente programa, el siguiente episodio de Pláticas. Consulten mis redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok también, Instagram y Spotify. Suscríbanse a este podcast y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.